Vamos a dar entonces pase a nuestra conferencia de cierre de este Congreso Internacional Lean Construction México 2021, y qué mejor que con un gran exponente de la filosofía Lean Construction y muchas de las herramientas derivadas. Estoy hablando de el señor Jorge Luis Izquierdo, con su conferencia que el día de hoy nos va a impartir acerca del por qué y para qué seguir el pensamiento Lean. Ingeniero, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes, compañeros mexicanos y latinoamericanos. En Lima y en el Perú son las 8 de la noche. Sé que en la Ciudad de México también, y en varios lugares estamos en este tipo de horario. Y entonces un viernes en la noche, en pleno horario prime, que hayan entusiastas de Lean y BDC, y de la, digamos, modernización y transformación de la industria, no sé si llamarlos fanáticos, pero por lo menos firmes creyentes en el tema. Mi charla es de por qué y para qué aplicar o seguir el pensamiento Lean. Es una... para cierre de esta conferencia, digamos, creo que además de entender bien todo lo que se puede hacer y los beneficios que se van logrando, no dejar de mirar de manera macro el tema de por qué es conveniente o qué razones hay para aplicar el pensamiento Lean, para seguir el pensamiento Lean en la construcción, y para qué. ¿Qué es lo que debemos buscar al aplicarlo? ¿No? Son preguntas que creo que nunca debemos dejar de hacer y de buscar respuestas. A ver, para responder estas preguntas de por qué y para qué seguir el pensamiento Lean, aplicar el pensamiento Lean. Entonces, para ello, déjenme darle un contexto. Les hago digamos, un poco la fiesta, en el sentido de que las respuestas las voy a dar al final de la presentación. Para que se me entienda la respuesta, tengo que contarles toda una historia primero. Y esa historia comienza con un contexto, el contexto de la industria de la construcción. Y también lo deben saber todos ustedes, pero la construcción es la industria más importante de la economía mundial. El 13% del PBI mundial viene de la industria de la construcción, y se calcula que al año 2030 representará 15.5 trillones de dólares en total. Entonces es una industria muy importante, genera mucho beneficio y bienestar a partir de lo que se construye en sí mismo, en la gran mayoría de los casos, digamos, y genera trabajo a proveedores, a cadenas completas económicas, y de países, ¿no? Entonces, es una industria importante. Sin embargo, es una industria que es ineficiente en general. Este gráfico seguramente lo han visto varias veces, y durante la conferencia estoy seguro que más de algún expositor lo ha presentado, pero que es la eficiencia de la industria de la construcción. Es la línea roja, que es la eficiencia de la industria cada año respecto a la misma eficiencia de la industria del año 1964, y las líneas azules de todas las otras industrias productivas que no sean la construcción. Entonces, en esos años, todas las otras industrias han mejorado a más del doble su eficiencia, mientras que la de la construcción se ha mantenido o ha empeorado en estos años. Es la única industria que ha empeorado en eficiencia respecto a sí misma en el año 64. Este estudio ya se amplió a los últimos 100 años, no solamente los últimos 50, sino los últimos 100, y el número es igual. O sea, no, estamos 100 años estancados en lo que es eficiencia. Esto es a nivel mundial, ¿no? Cuando vemos proyectos gigantescos, de la máxima complejidad, pero y del máximo nivel de inversión, y con las empresas más destacadas del mundo en su ejecución, como las Tres Gargantas, el túnel que une Francia con Inglaterra,
podemos ver que los montos iniciales de presupuesto de 8.000 millones terminó en 37.000 millones y en lugar de 19 años tomó 27 años. El otro, en lugar de 11.000 terminó costando 21.000 y en lugar de 5 años, 8 años. Igual el Big Dig en Boston subió de 2.600 a 22.000 millones. El World Trade Center aumentó 30% en costo, el nuevo. El canal de Panamá, el nuevo Bay Bridge. Es decir, proyectos de talla mundial con las mejores empresas del mundo y terminan con este tipo de problemas. Entonces, hay un problema sistémico relacionado con la industria de la construcción que hace que este tipo de cosas ocurran. Alguna estadística más de diferentes fuentes, de diferentes publicaciones de McKinsey, de diferentes journals, de los que vamos recolectando esto para probar nuestro punto. Solo en Estados Unidos el 78% de los proyectos de capital, o sea, los proyectos grandes de inversión, terminan en costos y plazos excedidos respecto a los presupuestos iniciales de los clientes. Consecuentemente, más del 80% terminan en algún nivel de litigio. Fíjense, también un dato interesante, el 25% de la población de todos los abogados del mundo están en Estados Unidos. Es decir, los conflictos son frecuentes y es un negocio para muchos. Pero al mismo tiempo, o sea, todos estos plazos se alargan, los costos para los clientes aumentan, pero no es que con eso los constructores estén haciendo millonarios, digamos, sino que el margen de la utilidad de las empresas constructoras va dependiendo de qué parte del mundo, pero más o menos entre 1 y 4%, es decir, las que ganan plata, ¿no? Es decir, a pesar de los sobrecostos del cliente, los constructores no ganan más. Entonces, el estado actual de la industria es un estado insatisfactorio en general, ¿no? Otra vez, es tan grande que hay muchos ejemplos que podemos decir, no, a esta empresa le va bien o a este cliente está bien, pero cuando vemos el gran conjunto, en general, el cliente de la construcción es un cliente insatisfecho porque no se le cumplen sus plazos, sus costos, tiene mucho conflicto, un enorme esfuerzo para supervisar y los productores tienen muy baja rentabilidad, están metidos en este gran nivel de estrés, frustración, conflicto con el cliente, y encuentran dificultades ambos para impulsar la innovación. Es una industria que en particular a mí me gusta llamarlo de esta manera, que está muy lejos de su potencial. La industria de la construcción es una industria positiva, rica, que a los que nos dedicamos a la construcción nos fascina, nos llena de adrenalina, nos gusta estar transformando las ciudades, el mundo a través de lo que creamos, pero porque crea hábitats, crea energía, crea bienestar al llevar agua a las poblaciones, y crea trabajo y energiza las economías de los países, pero tiene alto nivel de insatisfacción por parte de las personas que trabajamos allí, los clientes, los productores, toda la cadena está llena de conflictos, ¿no? No hay una satisfacción que permita decir de que la construcción está llegando o sea, alcanza su potencial. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿No? Y otra vez, estoy construyendo la historia para poder responderles la pregunta de por qué y para qué debemos seguir el pensamiento Lean. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Podemos nombrar muchas razones, pero déjenme concentrarlas o agruparlas en dos grandes temas desde mi perspectiva, por lo menos. Uno es los modelos contractuales y dos, los métodos de gestión. Sobre los modelos contractuales habría mucho para hablar, no es a lo que me voy a dedicar esta vez, voy a hablar más a detalle de los métodos de gestión. Solo déjenme decirles sobre los métodos contractuales, es que un propietario tiene que entender cuando compra construcción, es que no está comprando un producto totalmente distinto. Si yo quiero comprar una Big Mac, por ejemplo, ya sea en Perú, en México, en Londres o en Indonesia,
espero que la Big Mac sea la Big Mac, sé cómo es y debe ser estándar y es el mismo producto en todas partes, no importa qué, lo tienen que fabricar ahí, pero es el mismo producto. Un proyecto de construcción es siempre único, es prototípica la industria, ¿no? Que cada cosa que se construye es un prototipo de un producto nuevo, similitudes con una y otra, pero es nuevo. Entonces, cuando se compra construcción, el cliente tiene que entender que está comprando los servicios de un equipo para desarrollar algo que nadie entiende completamente. El cliente no es el cliente, es un conjunto de personas y que encima tiene varios otros stakeholders que tienen mucho que decir sobre el proyecto. Entonces nadie lo entiende completamente y encima cambia todos los días. Entonces, los métodos, los modelos de contratación tradicionales tienen objetivos desalineados y muchas veces antagónicos, están altamente fragmentados y desintegrados, buscan optimizaciones de las partes, cada uno busca optimizar su parte y no la optimización del todo. El ponente anterior decía, sí, puede que a alguien del diseñador le esté saliendo más barato esto, pero el costo total, ¿no? La optimización del todo, del producto completo, no se logra con esa mirada fragmentada. Y se asume en los métodos tradicionales de contrato el cambio como una anomalía, como algo que ocurre ocasionalmente, digamos, mientras que es parte intrínseca de la naturaleza de la producción y la construcción. El valor se va agregando mientras se va entendiendo y desarrollando mejor el proyecto. Entonces, se necesita un modelo de contrato que entienda esta situación y gran parte de los problemas que tenemos son por estos modelos contractuales. Eso es espacio para otra conversación, para otra charla, pero no se olviden de este es uno de los dos grandes temas. El otro tema es el de los métodos de gestión, porque por esta razón también es que tenemos tantos problemas en la industria. Entonces, déjenme elaborar esta parte de la historia con un poco más de detalle, por favor. Hay que recordar de dónde partimos. A ver, la industria de la construcción, y esto también estoy seguro que algunos otros ponentes ya lo deben haber mostrado en estos días, es la segunda más retrógrada en adopción de nueva tecnología y nuevos métodos de gestión. La segunda más retrógrada. O sea, nos debe dar vergüenza como ingenieros, como arquitectos, como profesionales de la industria de la construcción, de que estemos categorizados así por los estudios que hacen diferentes empresas como KPMG, Ernst Young, etc. Adicionalmente, cuando nos comparamos nosotros, así como comparé hace unos minutos la productividad de la industria de la construcción respecto o contra la productividad de las otras industrias productivas, tenemos que ver también cuánto se estudia a sí misma y cuánto va aplicando nuevos métodos de gestión la manufactura, por ejemplo, versus la gestión de proyectos y mucho menos todavía en proyectos de construcción. Fíjense esta línea de acá superior, la manufactura, la gran cantidad desde 1810 hasta el 1990, la gran cantidad de diferentes temas que van, y teorías y nuevos métodos que van apareciendo, ¿no? Mientras que en la parte de proyectos, en 1917, Gantt, ¿no? Aparece con su diagrama, esto, que era el asistente de Taylor, no se olviden de eso. Después en los 50, el PERT, en los 60 el CPM, en los 70 el valor ganado, y ahí más o menos acaba la teoría de restricciones y de cuello de botella, se aplica, pero yo veo que no se aplica en toda la industria, entonces ni siquiera podemos decir de que eso es una práctica generalizada. Así como Lean en construcción, algunos lo aplican, pero todavía es una minoría respecto al mundo en total. Entonces es una industria que aplica pocos métodos de gestión, y se estudia poco a sí misma comparativamente con cuánto se estudia la manufactura. Ahora, además es una industria que es más difícil de gestionar en producción que las otras, porque ya la conocen bien, es medio artesanal, está expuesta, no es repetitiva comparativamente con las otras industrias.
Y además la formación de nosotros como profesionales, en la gran mayoría, perdón, de escuelas de ingeniería del mundo, alrededor del 90% de las enseñanzas están orientadas hacia temas técnicos para diseño y solo un 10% para la gestión, y de eso una parte para la gestión de producción en particular. Pero cuando nos ponemos a trabajar, al menos un 70% de nuestro tiempo se va en temas de gestión. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a que la mayoría de lo que hacemos de gestión, cuando nos han preparado tan poco para ello? Y encima de aquello que nos van preparando, son con estudios aún de una industria que se ha estudiado poco a sí misma. Es decir, nosotros nos enfrentamos a gestionar la producción en la construcción con aprendizaje empírico. Sí, es como como el paso de las historias de entre los juglares, así, un poco así de atrasados, es que estamos en cómo nos enfrentamos nosotros a los grandes retos que trae en la gestión de la producción en la industria y la construcción. O sea, encima es sumamente difícil y la enfrentamos así, desarmados, ¿no? Y entonces, con eso en mente, ¿cuál es el enfoque tradicional para la gestión de producción? Y otra vez estoy armando la historia, disculpe que sea tan compleja, pero armando la historia de por qué y para qué debemos aplicar el pensamiento Lean, ¿no? Y debemos seguir el pensamiento Lean. Entonces, estos métodos de gestión, de producción, de proyectos en el mundo de la construcción, sigue este enfoque tradicional de planear, ejecutar, controlar. ¿Qué cosa es el control? Es la comparación, y disculpe que me ponga tan pedagógico, pero para que se me siga el hilo de lo que quiero decir, por favor, el control es la comparación entre lo que ejecuto y lo que pensaba que debería pasar, ¿no? Entre lo que pasa y lo que debería pasar. Lo que ejecuto contra lo planificado. Entonces es un sistema reactivo porque busca comparar y luego reaccionar para corregir las desviaciones que encuentre entre lo que estoy ejecutando y lo que debía haber ejecutado. Esto lo entendemos todos, lo sabemos todos, pero entonces en la construcción, para que este mecanismo funcione, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los planes tengan un nivel de detalle muy grande. Yo he conocido proyectos de cronogramas de 18.000 líneas y que se tenía que llegar a ese nivel de detalle por exigencias contractuales, el nivel de detalle en el cual pedían que se tenga, y etcétera, etcétera. 18.000 líneas, 5.000 líneas. Entonces, y en algunos que buscan llegar para que este sistema funcione, entonces, mientras más detallado es el plan, más posibilidades tengo de encontrar una desviación pronto para corregir. Porque si fuera pues muy grueso, una sola barra que diga obra, ¿no? Proyecto en el cronograma, entonces recién cuando acaba vería si que fue, no, entonces no funciona, si funciona con un nivel de detalle muy, muy fino. Pero ustedes deben saber esto tanto o más que yo, que es que esos planes muchas veces cuando tienen mucho detalle de que el tercer día de la segunda semana del cuarto mes, el quinto trabajador estará colocando la barra de acero en la zona, uno va y mira esos cronogramas y eso no está ocurriendo. Y dices, ¿y esto de acá que debió haber acabado en tal día acabó? No, tampoco acabó. ¿Y por qué? Porque esos planes no están actualizados. Se desactualizan con muchísima facilidad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se desactualizan estos planes con tanta facilidad? Y esta es la explicación matemática de por qué ocurre eso. Cualquier tarea de ese cronograma que sea una tarea, un proceso X, tiene n predecesores. Si la confiabilidad del predecesor fuera de 95% de cada predecesor, fuera de 95%, solamente teniendo dos predecesores X, tendría X una confiabilidad de 90%. ¿Por qué? Porque se calcula 0.95 por 0.95 baja a 90%. Cuando n es 5,
baja, es punto 95 por punto 95 por punto 95 a la quinta, ¿no? Entonces baja a 77%, cuando son 10 a 60%, cuando son 20 a 36%. ¿Cuál es la confiabilidad de la tarea 100? Es prácticamente cero. Cuando yo tengo un cronograma de 100 líneas, la línea 100, la tarea 100, tiene una confiabilidad de que ocurrirá allí de esa manera prácticamente cero. Entonces, cuando tenemos los cronogramas de muchas líneas, mil líneas, eso son lo único que uno puede asegurar cuando yo veo un cronograma de ese nivel de detalle, es que así no va a ser la obra. Podrá ser, alguna parte se parecerá, no, sí, pero así como dice, así no va a ser. En el momento en que estoy terminando de escribir la última barrita de todo el cronograma, en ese momento ya está desactualizado el plan, porque algo ha ocurrido y alguna desviación genera. Y si a eso le sumamos de que están ubicados en lugares remotos, con riesgo climático, factores sociales, dependencia de terceros, la velocidad que nos piden, entonces lo que va ocurriendo es que estos planes se desactualizan muy rápidamente. ¿Y qué pasa cuando un plan no está actualizado? Otra vez, todo el esquema, el enfoque tradicional de gestión es yo controlo comparando lo que ejecuto contra lo planeado. Si mi plan no está actualizado, entonces no tengo plan. Y si no tengo plan, no puede haber control. El control requiere de que haya un plan. Y como el plan se actualiza muy rápidamente, entonces no hay plan. Entonces, ¿qué hacemos en las obras todos los días? Lo que se puede. Salimos a la obra todos los días, así como entra un jugador de fútbol a la cancha que se persina para entrar y dice, a ver qué hay para hacer, y nos ponemos a hacer con todo el ímpetu, con todas las ganas, con toda la fuerza. Y a veces nos llega así por radio el aviso, no, ya llegó tal cosa, ya llegó. No, no es que sabía cuándo va a llegar, cuando ya llegó, entonces manda gente a sacar y poner. Y estamos todos los días detrás de resolver una serie, de estar apagando incendios, ¿no? De estar resolviendo muchísimos problemas para que las cosas no se caigan. Eso. Y entonces, finalmente, este método, este planteamiento de gestión, les hablaba hace unos minutos sobre el canal de Panamá, y de la información que compartió un amigo conmigo que estuvo en ese proyecto. En algún momento el Departamento de Planificación y Control tenía más de 150 profesionales dedicados a estar tratando de actualizar estos planes de muchísimo nivel de detalle, pero con un horizonte de tiempo muy, muy largo, todos los días, e igual teníamos este tipo de problema. Entonces, el tratar de gestionar la producción de la construcción con los métodos tradicionales termina más bien yendo en contra, o sea, ocasiona mayor caos, ineficiencia y riesgo de incumplimiento que si fuera con otro abordaje. Este método tradicional hace que tengas menos en control el proyecto porque, como les digo, finalmente los planes no llegan a estar actualizados, ¿no? O sea, siempre están desactualizados. Entonces, qué es lo que propone Lean? ¿Cuál es el enfoque Lean para abordar este tema? Y primero hay que entender que Lean es una forma de pensar, ¿no? Hay un insight, no es una forma de hacer, es una forma de pensar, de ver las cosas, y como consecuencia, entonces, actuamos distinto, abordamos los problemas de manera distinta, aplicamos métodos que son diferentes porque parten de otro tipo de mirada, y eso ya lo saben ustedes, pero siempre me gusta recordarlo. Y lo cual nos lleva entonces a una transformación y que, como comentaba también el ponente anterior, esto al final es un tema social, un tema de personas, una transformación que requiere una gestión de las voluntades, es un tema de liderazgo en gran medida. Pero entonces, Lean es una forma de pensar y directamente Lean se basa en una ciencia, o sea, la parte de la gestión de producción se basa en ciencia, no se basa en filosofía. Lean es una filosofía, pero sus métodos y muchas cosas se basan en ciencia. Entonces,
hay diferentes teorías de producción. Una teoría explica cómo las cosas ocurren y por qué determinados inputs tienen estos outputs, ¿no? Entonces, entiende a la producción no con la teoría que la entiende los sistemas tradicionales, que es la producción como transformación, sino que la entiende como la producción como flujo y como generación de valor. Pero para entender el tema de flujo, que es el que más me interesa explicar en este momento, utilizo este ejemplo muy, eh, digamos, muy sobresimplificado, pero que ayuda para la explicación. Un sistema de producción está conformado por procesos y por el flujo que forman estos procesos. Por ejemplo, en el tendido de una tubería, tenemos la excavación, que sería el proceso 1, la colocación del tubo, el proceso 2, y el relleno, que sería el proceso 3. Y la ocurrencia ininterrumpida de estos procesos forman un flujo de producción. El conjunto de procesos y flujo forman mi sistema de producción. Pero otra vez, el flujo está formado por la ocurrencia ininterrumpida y continua de los procesos de construcción. Entonces, las pérdidas que ocurren en los sistemas de producción, perdón, las pérdidas son pérdidas por flujo o pérdidas en el proceso. Pérdidas por flujo que son cuando para el flujo, cuando para alguna de las cuadrillas porque le falta la tubería que tiene que colocar, o porque falla la excavadora, o porque no hay el plano para poder saber en dónde hacer, o hay una incompatibilidad de ingeniería, y entonces no se puede hacer el trabajo que se debe hacer porque falta recursos, información o lo que fuere. Entonces ahí el flujo para. No es tan evidente que el flujo pare como en la manufactura, por ejemplo, que si para el flujo, para la planta y todos lo podemos ver y entonces todos nos podemos movilizar para resolver el problema que hay ahí. En la construcción, si para el flujo, la gente no para y sigue haciendo algo, pero va haciendo algo que es contributorio, no productivo. Y entonces es una pérdida que se camufla, pero es pérdida igual. Es la misma pérdida que si la gente estuviera, cuando la gente tiene que hacer trabajo productivo y no lo puede hacer, y está haciendo un contributorio que es preparar más cosas, ahí estamos simplemente para no tener a la gente parada, ponerlas a hacer algo, pero no es algo que sea productivo, entonces es el mismo nivel de pérdida que si no estuvieran haciendo nada. Entonces las pérdidas por flujo son mucho mayores que las pérdidas que se dan en el mismo proceso, que es cuando en una cuadrilla, en lugar de tener 5 personas, tengo 6 personas y esa sexta persona, esto pierde en el proceso. O que si alguien está colocando ladrillos y puede colocar, no sé, 50 ladrillos por hora, no, otro coloca 60 u otro coloca 40, entonces esa pérdida entre 40 y 50 sería la pérdida del proceso ya. Eso existe, ocurre, pero eso es muchísimo menor que las pérdidas que se dan en los sistemas de producción de la construcción por flujo. ¿Por qué? Porque los flujos paran con muchísima frecuencia. Es muy fácil que te falte algo, que no haya el espacio para trabajar, que no estén las condiciones ideales para poder trabajar como corresponde, y entonces hay unas pérdidas de productividad muy grandes. Las pérdidas por flujo son de estudios que han hecho instituciones renombradas y algunas que hemos podido hacer donde trabajo de manera propia, están en el orden del 90-10. O sea, del 100% de pérdida que hay en los sistemas de producción, el 90% son por flujo. Entonces, se vuelve, para lograr la eficiencia del sistema, se vuelve fundamental el, el eliminar las pérdidas en los flujos, y se vuelve complementario tratar de reducir las pérdidas en los procesos. Hay que hacerlo, pero es algo que debemos hacer después. Entonces, lo que necesitamos, ¿cuál es el enfoque? Entendiendo esto de los flujos, ¿cuál es el enfoque, Lean, que se plantea para la gestión de producción? Es poner más énfasis en hacer que podamos ejecutar lo planeado, en lugar de controlar corrigiendo lo que se ha ejecutado porque no se parece a lo planeado. Es decir, es trabajar en hacer que podamos ejecutar lo planeado. Y es hacer que el plan sea un plan que se puede ejecutar y que podamos ejecutar lo planeado. Esto es
algo así como el control de la velocidad en un auto. ¿Ya? ¿Cómo controla uno la velocidad en un auto? Muchos me van a decir, es con el velocímetro. Con el velocímetro yo mido y comparo cuál es la velocidad y tal vez la comparo contra cuál es la velocidad máxima permitida. Pero yo en realidad ejerzo el control sobre la velocidad del auto con el acelerador. Dependiendo de cuánto piso y cuánto no piso el acelerador, es que el auto va más o menos rápido. Yo estoy ahí controlando, ejerciendo control sobre la velocidad. No la estoy midiendo y comparando. Entonces, lo que se busca acá, con la lógica Lean, es el control de la producción, es el control que gobierna que lo que se ejecuta, que gobierna lo que se ejecuta y que lo que se ejecute sea lo que se ha planeado. Y entonces trabaja mucho más fuerte allí. Es decir, si ustedes tienen 3 personas para controlar la gestión del proyecto, yo le diría, dediquen 2,5 personas a trabajar entre la planificación y el hacer que se puede ejecutar la planificación y solo media persona al control. Y la mayoría de nuestros sistemas de gestión que se basan en lo tradicional están con más énfasis en planear y luego controlar y no en hacer que se pueda ejecutar lo planeado. Entonces, ¿y qué cosa es trabajar en este espacio en hacer que se pueda ejecutar lo planeado? Es estar trabajando en una nueva forma de planear cuando les he dicho que esos planes se desactualizan y que no sirven, que no funcionan y que un plan de eso es lo único que muestra es cómo no se va a hacer la obra. Eso no estoy diciendo que no se deba planear, la planificación es fundamental, pero hay que planear distinto, hay que planear diferente. Lo que plantea Link es planear diferente. ¿Para qué? Para asegurar que los flujos no paren. ¿Por qué es que no se ejecuta lo planeado? ¿Por qué es que cuando se controla se encuentran desviaciones entre lo ejecutado y lo planeado? Porque los flujos paran. Entonces, todo nuestro esfuerzo tiene que ir hacia hacer que los flujos no paren, ¿no? Eso es lo más importante. Ahí después se puede hablar, y seguramente les han hablado de los lotes y de la eficiencia de los sistemas y las optimizaciones de los procesos, cosas que son ciertas y que son importantes. Pero en mi experiencia y en lo que he estudiado y lo que he podido discutir con gente que sabe mucho de esto, el foco primero, segundo y tercera, en tercer lugar, tiene que estar en hacer que los flujos no paren. ¿Cómo se hace que los flujos no paren? Bueno, acá de manera resumida y entrando a un ejemplo muy, muy cortito, primero es haciendo un buen planeamiento en el análisis de lo evidente. Perdón. Esto, hay que analizar bien lo evidente, o sea, los planos, el contrato, el entorno, lo que es evidente que hay que analizar y revisar, hay que planearlo bien y el plan debe ser colaborativo, es decir, no es el trabajo de una persona que se le va a correr, no, el plan es, otra vez es complejo, es de un equipo, entonces planear es conversar, discutir, analizar, pensar en alternativas, tal, y es un ejercicio constante, que tiene diferentes niveles de intensidad, pero es un ejercicio permanente, creativo. Para hacerlo bien necesitas talento, o sea, necesitas gente que sepa, que sea creativa, que trabaje bien en equipo para poder discutir, explorar alternativas, etcétera. Hay que establecer estrategias para el manejo de las fuentes externas de variabilidad, como si hay mucha lluvia, si hay esto, posibilidades de interrupciones, estás en una zona remota y te pueden estar parando los caminos. Entonces hay que establecer estrategias adecuadas para ese manejo y eso, digamos, también da sobre el manejo de buffers, el manejo de estrategias de abundancia de información o de diferentes ángulos para manejar la variabilidad. Se puede hablar mucho. Y yo sobre todo quiero ahorita poner el ejemplo de asegurando esta ejecutabilidad del plan, o sea, haciendo que lo que está en el plan se pueda ejecutar, y eso es utilizando el RAS Planner y en particular el proceso del Make Ready. ¿Cuál es el proceso del Make Ready? Es el proceso en el cual hacemos que todo lo que queremos hacer se pueda hacer. A ver, y para eso, a ver, la planificación tiene que tener sin duda una parte macro
y que acá no hay que confundir macro con un análisis que no sea muy profundo. El análisis tiene que ser sumamente profundo, exhaustivo, racional, pero con una presentación muy simple. O sea, análisis como para llegar a 15.000 líneas, pero expresado en 100 líneas. Y sí tenemos que llegar a planes de mucho detalle, pero en corto plazo. Es decir, normalmente se va hablando de fases de planificación, ¿no? Del cronograma master, veo un phase schedule, luego hacemos los look aheads, que vamos entrando cada vez a mayor nivel de detalle, llegamos a planes diarios. Este es un plan diario que tenía cada cuadrilla de 40 cuadrillas en un proyecto de saneamiento, y entonces le dice, en este plano acá te toca excavar, acá te toca colocar los puntos de la topografía, etcétera. Entonces, a mucho nivel de detalle, pero ahí es para el día. Para la semana hay menor nivel de detalle, para 3 semanas hay menor nivel de detalle, y así hasta ir llegando a las 100. Entonces, sí vamos a llegar a las 15.000 líneas, pero de a poquitos. ¿Por qué? Porque conforme yo veo un horizonte más cercano, es más predecible. Cuando veo un horizonte demasiado lejano, es muy improbable de que las cosas que yo pueda decir ahora se vayan a dar de esa manera. Entonces es la lógica de tener un buen plan macro y luego hacer que ese plan se pueda ejecutar. ¿Y cómo hacemos que ese plan se pueda ejecutar? Con el proceso del Make Ready. Todos ustedes conocen muy bien el proceso de las Planner, donde tengo mi look ahead y luego hago mi análisis de restricciones. ¿Qué es una restricción? Es solo lo que necesita resolverse para poder ejecutar la actividad que dice el look ahead. Entonces, otra vez, en mi experiencia, lo que he podido ver y que, o sea, sin exagerar, me ha tocado conversar con más de 1.000 ingenieros en mi carrera relacionados con este tipo de temas. Al final del día, en la mayoría de empresas y de proyectos que comienzan a aplicar Lean y las Planner y todo en esta lógica, hacen bien esta parte de manejar la parte de la producción, de look ahead, luego el plan de la semana, el análisis de cumplimiento e incumplimiento, pero la gestión del make ready, el make ready es hacer que las tareas del look ahead estén listas para ser ejecutadas, que es decir, es la gestión de la eliminación de las restricciones. Ese proceso de make ready es el que no se atiende con suficiente profesionalismo, dedicación, sistema de trabajo. Normalmente un look ahead que tenga 50 actividades tendrá unas 150, 200 restricciones. Porque sí, para cada tarea que dice allí, cosas que haya que resolver para que se pueda ejecutar, más que una por cada actividad. Entonces, si el look ahead lo hacemos con tanto detalle, con tanta prolijidad, con tanto cuidado, para atender 50 cosas, ¿por qué para atender 200 cosas muchas veces se hacen pedidos a través de correos, WhatsApp, cosas, algo así por sistema, por otro sistema, pero así sistemáticamente en muchos países visto, la, hay varias compañías que tienen las Planner, pero no hacen análisis de restricciones. Las que hacen, en la gran mayoría de casos, ponen restricciones solo de la primera semana. Y con los que ponen restricciones todas las semanas, el 90% de las restricciones que ponen son de la primera semana y ven muy poco en la semana 2, 3 y 4. ¿Eso a qué nos lleva? A estar siempre en los incendios, nos pone en rol de bombero, de estar apagando estos incendios y tal, en lugar de estar anticipando en el tema del Make Ready. Y eso significa articular e integrar muy bien a los departamentos de las áreas de soporte de los proyectos junto con los de la producción. Que se sienta que hay un tema de sociedad, una mirada de socios y no de cliente-proveedor, que termina siendo dañina en la mayoría de los casos que yo conozco. Por lo menos. Entonces, ¿cómo hacemos que se puede ejecutar el plan? A través del proceso de Make Ready. Y el proceso de Make Ready
es un proceso de integración de las áreas de soporte con método de trabajo, e indicadores, es estar viendo ya, entonces todas las restricciones se vuelven el input para que las áreas de soporte puedan hacer su look ahead de soporte, tengan un plan de la semana, o sea, las restricciones que se comprometen a levantar en esta semana, y poder estar mirando los cumplimientos de esos compromisos. ¿Para qué? Para aprender sobre ellos, y también es ver que es normalizar también los pedidos. Es decir, hay muchas veces, a ustedes les debe haber ocurrido, de que el de producción dice, y yo vengo de producción, así que me estoy criticando a mí mismo, el de producción dice, no hay compromiso de las partes, no viven el partido como nosotros, yo le estoy pidiendo esto y no me lo consiguen. Pero esto es más o menos, varias veces, no siempre, pero varias veces, es como cuando alguien está pidiendo una pizza que sabe que normalmente las pizzas, si uno lo pide en delivery, toman 30 minutos y están pidiendo la pizza para dentro de 10 minutos. No, oye, pero entre 10 minutos no, no se puede. Ah, entonces no hay compromiso con la producción. Es que están pidiendo mal. Ahora, también a veces tú le preguntas al de soporte, oye, ¿y cuánto te demoras en la pizza? Ah, 2 horas. No, pues tampoco. No, entonces tenemos que aclarar, es 30 minutos y yo te juro por mi madre que nunca más te pediré algo para dentro de menos de 30 minutos, y tú me juras por tu madre que nunca te demorarás más de 30 minutos en atender el pedido de esto de acá, porque estamos pactando. Entonces, eso hay que ordenarlo y ordenarlo bien, y es un trabajo sistemático, estar mirando qué se viene, qué actividad, qué se van a editar, y entonces quiénes le toca hacer esa remoción de restricciones, y ese es el trabajo de Menkley, que es un trabajo laborioso, duro, que requiere constancia y liderazgo, pero que, o sea, es clave y tiene que hacerse. Y con todo eso, ya les puedo responder las preguntas de por qué y para qué aplicar el pensamiento Lean. Entonces, primero el por qué. ¿Por qué? Porque los métodos tradicionales no solucionan los problemas que tiene la industria. Ya les mostré los problemas que tiene la industria, y otra vez, si alguien tiene una historia feliz de que sí le salió bien un proyecto, que una empresa le está yendo bien, en general son las excepciones que confirman la regla. La industria de la construcción, siendo tan grande y tan importante, está enferma, porque tiene en general mucho nivel de litigio, mucho nivel de conflicto, mucho nivel de insatisfacción. ¿Por qué más? Porque, bueno, o sea, lo cual nos dice que tenemos que hacer algo que no sea lo tradicional, porque lo tradicional se ha aplicado por más de 100 años y no funciona. Porque Lean propone, o sea, no solamente dice que hacerlo distinto, sino lo que propone es una mirada distinta de cómo entender el negocio y la industria. No es hacer algo distinto, sino es plantea una forma distinta de mirarlo, de entenderlo, de conceptualizarlo. Sus métodos de gestión están basados en ciencia. Cuando le digo que esta es una industria que se ha estudiado poco a sí misma y que se basa mucho en el empirismo, Lean se basa en estudios, en teorías, otra vez basadas en ciencia. Y entonces tienes cómo abordarlo, entenderlo, darle vueltas, darle forma para poder lograr entender más claro de qué cosa debería traer qué tipo de resultados. ¿Sí? Y porque plantea también, ya con soluciones concretas, mecanismos de relacionamiento contractual que alinea objetivos, alinea intereses de los involucrados, y entonces aborda los problemas de fondo de la industria, de una manera integral. Porque los proyectos y personas que aplican el pensamiento Lean tienen mejores resultados. En líneas generales, les va mejor cuando se aplica correctamente, cuando se aplica bien, ¿no? Esto tienen mejores resultados. Y porque las personas que han trabajado así, yo doy fe de esto, que están más satisfechas. Las personas que comienzan a trabajar de esta manera y van viendo los beneficios y aparte van entendiendo la lógica, mirarlo de esa manera, ya no regresan, o sea, ya dicen, o sea, ya no quiero trabajar de otra forma. Y cuando están en proyectos o en empresas que no trabajan de esa manera, están insatisfechos y están buscando otra vez cómo poder regresar a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque es más satisfactorio, es más, o sea, te estimula intelectualmente a utilizar todas tus capacidades para resolver problemas, no de apagar incendios, sino problemas más sofisticados, más retadores,
que utiliza más tu intelecto y no de simplemente, oye, consigue, pues, mueve todo, así que es encomiable y es realmente hermoso y hasta conmovedor todo lo que le ponemos a la construcción con el método tradicional, que no nos ayuda a nada, no nos preparan para eso y cómo apagamos incendios así, es realmente impresionante, pero no es algo, nos sentimos orgullosos de haber apagado el incendio, pero no nos sentimos satisfechos de que se esté utilizando lo mejor de nuestra capacidad intelectual, gestional y de liderazgo allí. Cuando se aplica esto y que estamos con los intereses alineados con el cliente, estamos entre los dos pensando cómo sacar el proyecto adelante y lograr que cueste menos, que se resuelva más rápido, que aplique unas cosas y que con eso el cliente gastará menos y yo como productor ganaré más, que sí se puede y lo hemos visto, pero hay que hacer todo este cambio y transformar todo esto en la industria, entonces te genera pues mucha mayor satisfacción. ¿Y para qué? Y con eso termino. ¿Para qué? ¿Para qué aplicar Lean? Para llevar a la industria a su potencial. Esta es una industria hermosa, bella, a mí me fascina. Y sé que todos los que estamos en esta nos mueve, nos entusiasma, la adrenalina otra vez que se genera cuando estás en el campo y mueves y tal, ¿no? Y las negociaciones y todo, es realmente muy motivador, pero es una industria bella que está muy lejos de su potencial y tenemos que transformarla. Yo creo que los que ya estamos trabajando en esto vamos avanzando, por lo menos en COSAPI, donde tengo la fortuna de trabajar, estamos sumamente convencidos de que queremos crear, perdón, este estado futuro, en donde en lugar de estar con este estado actual de la industria, estemos en una mirada ganar, ganar con el cliente, con objetivos alineados, con mucha eficiencia, que estemos respecto a 1964 al doble de eficiencia y por eso el cliente también está satisfecho y está alineado. Que la energía y talento se invierta en mejorar el proyecto en favor de todos. Estamos convencidos de que ese es el camino que queremos seguir y que queremos trabajar, hacer docencia en donde corresponda para ello, en proveedores, en socios, rodearnos de gente que sabe más que nosotros en este camino, tratar de apuntar a los clientes que están más cercanos a este pensamiento y claro, hay que darles una propuesta de valor para que esos clientes quieran trabajar contigo en lugar de otros, los que son clientes que están más avanzados en su pensamiento. Entonces, en general, ¿para qué? Para que cambiemos a la industria, para que cambiemos un poco el mundo. Para eso es que debemos seguir el pensamiento Lean.